Penguin Random House Audio presenta La mentira noble, de Carlos Peña. Narrado por Lucas Medina. Nunca he creído ser feliz propietario de un talento. Lo único de que se trataba era de salvarme, nada en las manos, nada en los bolsillos, por el trabajo y la fe. Jean-Paul Sartre. No es un hombre más que otro, si no hace más que otro. Miguel de Cervantes. Prólogo. Uno de los registros más antiguos que tenemos del lugar que cabe al mérito en las sociedades humanas se encuentra en la parábola de los talentos, relatada en el Nuevo Testamento por Mateo 25:14-30, y en un sentido análogo por Lucas 19:11-27. El contenido de la parábola es ampliamente conocido. Un hombre que sale de viaje confía su patrimonio al cuidado de sus siervos. El Señor, según el relato de Mateo, no distribuyó los talentos en porciones iguales, sino en proporción a la capacidad de los siervos. Al más capaz le dio 5, al que seguía en capacidad solo 2, y al que menos capacidad tenía, apenas 1 talento. A la vuelta del viaje evaluó lo que sus siervos habían hecho con sus talentos. Premió a quien los había multiplicado y reprendió a quien los había guardado para conservarlos. La parábola puede ser leída como un elogio o una exaltación del esfuerzo y el cuidado personal. Cada persona sería como un siervo, y los bienes que encuentra en la cuna serían el puñado de talentos que se mencionan en el Evangelio. Quienes no hagan esfuerzos, los que no se esmeren en cultivar lo que les tocó en suerte, serán echados a las tinieblas del fracaso. En cambio, quienes hagan esfuerzos, los que cultiven lo que encontraron al nacer, entrarán en el gozo del éxito. La parábola sería, pues, una invitación a emplear bien aquellos recursos de los que cada uno dispone, porque finalmente, el lugar de cada uno en la escala invisible del prestigio y del poder dependerá del esfuerzo que haya hecho, de la conducta que haya tenido. La vida individual acabaría siempre en una especie de balance, y el fracaso o el éxito serían el debe y el haber de la existencia. En el relato de Mateo, a vuelta de su viaje, el Señor se reunió con los siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Pero hay otra lectura que ve en la parábola no una exaltación del esfuerzo personal, sino por el contrario, una muestra de su futilidad. En el relato de Mateo, y que se repite en el Evangelio de Lucas, cada siervo recibe los talentos no en proporción a su esfuerzo, sino atendiendo a su capacidad. Y como la capacidad es una característica constitutiva que no depende del sujeto que la aporta, debido a que él simplemente la recibe, resulta que el Señor de la parábola en realidad no atiende al mérito a la hora de premiar o reprochar. El siervo de menor capacidad estaba condenado a recibir menos y a hacer menos con lo que recibió. Y el más capaz estaba destinado a recibir más, dada su capacidad a lograr también más. Los siervos no reciben lo mismo ni en el punto de inicio, cuando el Señor distribuye los talentos, ni en el punto de llegada, puesto que a su regreso el Señor premia a uno y reprende a otro. De hecho, el siervo con más capacidad recibió la mayor porción de talentos y fue merecedor del mayor premio. Y si la capacidad de cada siervo no depende de él, entonces, ¿cómo podría hacérseles responsables? Como dice uno de los siervos en la versión de Lucas, es como si el Señor esperara tomar lo que no puso y cosechar lo que no sembró. Así la parábola aparenta premiar el mérito y el esfuerzo, pero en realidad consiente en atar a los siervos a una suerte predestinada. En la literatura se conoce como efecto Mateo a un fenómeno
Sample complete. Ready to continue?